Mis estimados estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la gran institución educativa privada Ingenieros UNI. Tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que ustedes van a observar este video, pero lo van a observar en la tardecita. En todo caso, muy buenas tardes, estudiantes, y el curso de Historia Universal les da la bienvenida. Estamos en la 16ª sesión de aprendizaje. Siempre con el deseo de que ustedes se encuentren bien de salud, cuidándose en casa, protegiéndose, porque aún todavía el coronavirus está haciendo estragos. Cuidémonos mucho, muchachos. Por esa razón, entramos ya al capítulo 17 del libro, ¿no? Capítulo 17 del libro. El capítulo 16 es una hojita de repaso que ustedes lo van a desarrollar en sus casas, ¿ya? El capítulo 17 tiene como tema principal, muchachos, dirigido al segundo grado de secundaria, que comprende desde la página 75 hasta la página 79, y el tema es la Guerra de los 100 años. ¿A qué se denomina Guerra de los 100 años? Lo vamos a ver a continuación, muchachos, ¿ya? Es decir, esta guerra ha durado poco más de 100 años, pero se le está calificando como la Guerra de los 100 años. Por ejemplo, ahora en esta oportunidad, nosotros estamos viviendo la guerra de la pandemia, ¿cierto? Y aparte en el invierno hace mucho frío, yo ya me he puesto mi casaquita, muchachos, porque hace bastante frío. Por tanto, hay que abrigarse mucho. En ese sentido, abrigaditos, ya no nos podemos contagiar fácilmente ni con la gripe ni con el COVID-19. Bien, entonces vamos a ingresar a este trabajito elaborado por mi persona, el único, profesor David Guamán Manrique. Desarrollamos entonces la Guerra de los 100 años, mis queridos estudiantes. ¿Qué son la guerra? ¿Qué es la Guerra de los 100 años? Primero, la Guerra de los 100 años enfrentó aquí a dos países, ¿ya? Enfrentó a Francia e Inglaterra. Entre el año 1337 y el año 1453, convirtiéndose en el conflicto bélico más largo que ha conocido toda Europa. O sea, es decir, no ha habido otra guerra en Europa entre dos países en el que hayan podido vivir mucho tiempo en pleno conflicto. Entonces aquí dice, durante esos 116 años, las largas y agotadoras campañas desarrolladas siempre en suelo francés, o sea, todo ha sido en territorio francés, y ahora yo voy a explicar por qué, ¿ya? Se alternaron con treguas, o sea, es decir, guerras, plum, 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 ya, me cansé un poquito, aguántate, sujeta tu genio, espérate un momentito, hay que tomar respiración, una tregua. Se firmaba una paz, una tregua. Después de la tregua, nuevamente entraban a otra guerra. Y así, ¿no? Largos periodos de paz. Y también hubo una peste como lo que es ahora, ¿no? Por ejemplo, la peste nos está alejando de las aulas físicas de nuestro colegio, y a través de ventanas virtuales estamos haciendo las clases. Esta, más o menos algo así, es que cuando apareció la peste negra o la peste bubónica, no tuvieron más remedio que los franceses y los ingleses de detener la guerra para atender a esta pandemia. Y algo muy gracioso, ¿no? Acabado supuestamente la pandemia, continuaron con la guerra de los 100 años. Por tanto, muchachos, esta Guerra de los 100 años es una contienda que enfrentó a los reyes de Francia. Ojo, ya enfrentó a los reyes de Francia e Inglaterra por la corona gala. ¿A quiénes se le llaman galos? A los franceses, porque en su símbolo ellos tienen un gallito, un gallo. O sea, los galos o los gallos, como símbolo, los tienen los franceses. Entonces, por la corona de Francia, fue la pelea o la guerra que se inició entre estas dos, llámese dinastías, ¿no? La dinastía Plantagenet de Inglaterra con la dinastía Valois de Francia. Eso lo vemos aquí a continuación, por el trono. O sea, ¿qué cosa estaba en disputa?
¿Cuál fue la causa principal de la Guerra de los 100 años? La corona de Francia, la corona gala. ¿Quiénes se me echaron? El rey de Inglaterra, que dirigía al ejército, perdón, el rey de Francia primero, el rey de Francia que dirigía al ejército francés y defendía los ataques que inició el rey de Inglaterra, o sea, el ejército francés liderado por el rey de Inglaterra, Plantagenet, versus, perdón, rectifico nuevo, el ejército francés liderado por el rey Valois, de la dinastía Valois, versus el ejército inglés liderado por el rey Plantagenet. O sea, dos dinastías. La dinastía Plantagenet, que quería poner un rey en la corona de Francia, y la dinastía Valois, que quería poner un verdadero rey francés, no inglés, sino francés, en la corona de Francia. Pero por ley, muchachos, la dinastía Plantagenet tiene una descendencia de Francia, es decir, los Plantagenets también proceden de Francia. Por ese derecho se sentían también con ser reyes de la corona de Francia, ¿no? Pero ¿por qué se da esta disputa entre el ejército francés y el ejército inglés? Veamos a continuación. Causas de la guerra. Reclamo del trono de Francia entre los reyes de las dinastías Plantagenet de Inglaterra, que tenía un origen francés, contra la dinastía Valois de Francia. Aquí hay dos dinastías, dinastía Plantagenet y dinastía Valois de Francia, enfrentados entre sí. Ahora, mis queridos estudiantes, estas dos dinastías, ¿por qué se peleaban? Porque en el año 1328, Carlos IV, el último rey Capeto de Francia, ¿se acuerdan? O sea, la dinastía Capeto, el que inició fue Hugo Capeto, ¿se acuerdan? El rey Hugo Capeto. El último rey Capeto fue Carlos IV. Muere sin dejar descendencia. Es decir, al morir Carlos IV, pucha, no hay hijos, no hay nietos, no hay nada. Ahora, ¿quién asume el poder? Allí comienza, muchachos, el problema de quién asume el trono de la corona francesa. Y ahí es el que, por ejemplo, sale Felipe de Valois, o sea, Felipe de la dinastía Valois, primo del último Capeto, o sea, primo de Carlos IV, se impuso a Eduardo III de Inglaterra, que era un Plantagenet. ¿Ya? Es decir, Felipe de Valois se impuso a Eduardo III de Inglaterra. O sea, Eduardo III era rey de Inglaterra. Pero siendo rey de Inglaterra quería ser rey de Francia. O sea, al mismo tiempo, yo como la dinastía Plantagenet, que también tiene origen francés, yo siendo rey de Inglaterra, quiero también ser rey de Francia. Y a la prepo quiso tomar la corona francesa. Y allí se inicia el conflicto. Es decir, muchachos, Felipe de Valois va a defender su corona frente a las pretensiones de Eduardo III de Inglaterra, Plantagenet. Eduardo III de Inglaterra al final, muchachos, va a aceptar que Felipe de Valois sea nombrado rey de Francia. Reconoció el nombramiento y llegó a prestar dos homenajes a Felipe VI, o sea, Felipe de Valois de Francia, reconociéndolo como su señor feudal, en 1329 y 1331. Pero no se quedó conforme, pues continuaría luchando por convertirse en rey de Francia. Es decir, al principio le decía, muy bien, ya tú vas a ser el rey francés, acepto. Allí se va a originar un pequeño problema. Eduardo III de Inglaterra, muchachos, ¿saben qué sucede? Al mismo tiempo era duque de Aquitania. Ahora, Aquitania era un territorio en suelo francés. ¿Ya? Un territorio en suelo francés. Es decir, Aquitania, siendo pertenencia de Francia,
tenía un duque que era el rey de Inglaterra, o sea, Eduardo III. Pero ahora dice acá, dice, como duque de Aquitania, la ley ordenaba, quien es duque de Aquitania, escuchen bien, quien es duque de Aquitania, tiene que ser vasallo del rey de Francia. ¿Qué quiere decir? Como Felipe de Valois ya había sido nombrado rey de Francia, entonces Eduardo III, rey de Inglaterra, Plantagenet, tenía que ser su vasallo de Felipe de Valois. Ahora, ¿quién tiene mayor poder? ¿El rey o el vasallo? Es el rey el que tiene mayor poder. Y el vasallo le tiene que servir al rey. Los vasallos le deben lealtad y servicio militar al rey para protegerlo. Entonces, Eduardo, siendo rey de Inglaterra, ¿no? Siendo rey de Inglaterra, dice, ¿cómo podía ser su vasallo o servidor del rey de Francia? No. Está loco. Whiplash never pichon in the light. Yo no puedo ser vasallo del rey Felipe de Valois. Yo soy otro rey, soy rey de Inglaterra, y yo no puedo ser vasallo de nadie. Por tal razón continuaría buscando ser rey de Francia para no ser vasallo de Felipe VI. Miren, ¿ve? ¿No? Ya está la causa explicada. Ahora, pero, ojo, la principal causa es la corona, pero al mismo tiempo, muchachos, también van a ser territorios. ¿Ya? O sea, al acaparar la corona, también van a acaparar territorios. Si no puedo ser rey de Francia, entonces le quitaré territorios a Francia para pasarlos a Inglaterra. Esa era la aspiración de Eduardo III Plantagenet. Ahora, desarrollo de la guerra, muchachos. Los reyes ingleses durante la guerra. ¿Quiénes fueron los reyes durante los 116 años de guerra que tuvo para poder entender mejor este proceso? Porque vamos a hablar de diferentes reyes, ¿no? Entonces vamos a entender el orden del gobierno que ingresaron a dirigir las coronas tanto de Inglaterra como de Francia. Primero comenzamos, ¿quiénes fueron los reyes ingleses durante la guerra? Fueron, dice, durante la guerra reinaron en Inglaterra 5 reyes. El primero fue Eduardo III. Hombre de sentido práctico, de carácter enérgico y que fue excelentemente ayudado por su hijo, el príncipe negro. Aquí estamos hablando ya de un príncipe, el príncipe negro. Tenía el mismo nombre de su padre, Eduardo también. Y su verdadero nombre era, más adelante lo vamos a ver, pero su verdadero nombre era Eduardo de Woodstock. Y se hizo llamar el príncipe negro. Lo vamos a explicar más adelante. Pero tomemos en cuenta, ¿quién es el príncipe negro? ¿Ya? Eduardo III. Ricardo II, que se hizo llamar Corazón de León. ¿Ya? Ricardo Corazón de León. Eduardo III, miren, si acá, profesor, si acá tuvo a su hijo el príncipe negro, mi querido profesor, ese es el príncipe negro. ¿Y por qué el príncipe negro no fue rey de Francia? Muchachos, justo cuando Eduardo III, ya anciano, un año antes de su muerte de Eduardo III, el príncipe negro muere. Eduardo de Woodstock muere, muchachos. Pero él deja un hijo. Es decir, el príncipe negro deja un hijo de nombre Ricardo. ¿Y qué quiere decir? Que a la muerte de Eduardo III, su nieto de Eduardo III, Ricardo II, hijo del príncipe negro, es el que va a asumir la corona de Inglaterra. ¿Ya? ¿Se entendió ahora sí? Entonces, debió pasar por el príncipe negro o Eduardo de Woodstock, pero murió antes de asumir la corona. Pero su hijo Ricardo II, o Ricardo Corazón de León, va a ser el que asume la corona de Inglaterra después de Eduardo III. Luego viene Enrique IV de Lancaster, nieto también de Eduardo III, es decir, fue nieto del rey Eduardo III, el que comenzó la guerra de los 100 años frente a Francia. Es decir, ¿qué rey comenzó la guerra con Francia? Eduardo III. Luego le siguieron sus nietos, Ricardo II y
Enrique de Lancaster. Él, ¿ya? Enrique de Lancaster. Él le siguió en la corona, muchachos. Esto quiere decir que no se queda ahí el mandato, van a tener sus descendientes y Enrique V, el gran rey inglés del siglo XV, notable militar y prudente político, va a dirigir la guerra de los 100 años. Y por último, este último rey, Enrique VI, el último rey inglés de la guerra, débil e irresoluto. ¿Qué quiere decir? Que ya vamos viendo que la guerra de los 100 años, ¿quién la ganó? Francia. Va a empezar perdiendo Francia. Pero al final Francia va a vencer al rey Enrique VI, un rey irresoluto y débil, ¿no? Y ahí va a ser primordialmente una mujer, muchachos, la que va a dirigir la victoria. ¿De quién? Va a dirigir la victoria de los franceses, ¿no? Por esa razón, muchachos. Ahora, a ver. Entonces, 5 reyes gobernaron durante la guerra. No hay que olvidarnos, Eduardo III, Ricardo II, Enrique IV, Enrique V y Enrique VI. Ya fácil, ¿ah? Los 3 últimos son 3 Enriques, cuarto, quinto y sexto. El único Ricardo II es el que va a interrumpir el gobierno de los Enriques, de los Quiques, ¿ya? Ahora bien, muchachos, vamos a ver los reyes franceses durante la guerra. También fueron 5. Los 3 primeros contemporáneos de Eduardo III. O sea, es decir, cuando gobernó Eduardo III, 3 reyes gobernaron en Francia. ¿Quiénes fueron? Felipe VI, caballeresco y brillante, símbolo de la indisciplinada nobleza francesa, pero Felipe VI va a perder las primeras guerras en esta de los 100 años, muchachos. Juan el Bueno, impotente para dominar la anarquía nobiliaria. Carlos V el Prudente, sagaz político. El sucesor de Carlos V fue Carlos VI, cuyo reinado coincide con el de los 3 reyes ingleses, Ricardo II, Enrique IV, Enrique V y Carlos VI, y Enrique V. Carlos VI, afectado de una locura a consecuencia de un accidente de caza, llevó a Francia al borde de la ruina. Hay una historia de Carlos VI, ¿no? Hay una historia que se teje sobre que fue en una competencia caballeresca, fue clavado por su contrincante en el ojo, pum, lo atravesó, pero que lo dañó el cerebro. Oye, hay otras historias más que se tejen sobre Carlos IV, lo que al final sí es que fue dañado su cerebro y luego esto le ocasionó ciertas locuras, ciertas lagunas mentales por las que lo imposibilitó ejecutar un buen gobierno. Carlos VI, muchachos, ¿ya? Y al final de Carlos VI, el último rey de la guerra en Francia fue Carlos VII, contemporáneo de Enrique VI y restaurador de la nacionalidad francesa. Carlos VII va a corregir todos los errores que hizo Carlos VI, ¿no? Y al final Carlos VII va a lograr vencer y ganar, arrinconar a los ingleses, y al final de su gobierno no van a firmar ningún tipo de paz y la guerra simplemente se va a acabar por desgaste. Y el ejército británico va a tener que reducir sus dominios territoriales sobre Francia y al final salió perdiendo esta guerra. Ahora sí, vemos entonces desarrollo de la guerra. Primer periodo. El primer periodo, muchachos, la batalla naval de Sluis o Lecluse o la Esclusa. Se llevó a cabo el 24 de junio de 1340. Fue el primer gran enfrentamiento armado entre ingleses y franceses en el marco de la Guerra de los 100 años. En ella, Inglaterra se adjudicó una primera e importante victoria bajo el mando del rey Eduardo III. Eduardo III, entonces, muchachos, fue victorioso en la batalla naval de Sluis o Lecluse o la Esclusa. Batalla de Crécy.
Tuvo lugar el 26 de agosto de 1346 en el noreste de Francia y enfrentó a un ejército francés comandado por el rey Felipe VI con un ejército inglés dirigido por el rey Eduardo III. Los franceses atacaron a los ingleses mientras estos saqueaban el norte de Francia durante la Guerra de los 100 años. Pero el enfrentamiento resultó en una victoria inglesa y una gran pérdida de vidas entre los franceses. Vuelve a ganar Inglaterra. Ya en esta batalla de Crécy, muchachos, o Crécy, en la batalla de Crécy, ya va a surgir la personalidad de Eduardo de Woodstock, o el Caballero Negro. ¿Ya? Tomemos en cuenta eso. Acá hay una imagen de la batalla naval de Sluis o Lecluse y la batalla de Crécy en un campo abierto entre los ejércitos de Inglaterra y de Francia. La batalla de Poitiers, muchachos, que tuvo lugar el 19 de septiembre de 1356, precedida por la batalla de Crécy que ya vimos en 1346 y seguida por la batalla de Agincourt en 1415. Fue otra de las grandes victorias inglesas de la guerra. A veces se la llama también segunda batalla de Poitiers. Aquí hay una explicación sobre esto, muchachos. Ustedes se acuerdan que en una clase anterior hemos visto la batalla de Poitiers. Esa batalla de Poitiers lo dirigió Carlos Martel, cuando todavía no se formaba el Imperio Carolingio, sino era el Reino Franco. ¿Se acuerdan del Reino Franco? El Reino Franco partió de la dinastía merovingia, ¿no? Por Meroveo. Viene después Clodoveo, y Clodoveo muere, entran los reyes holgazanes a gobernar el Reino Franco, pero a los reyes holgazanes los van a tumbar, los van a sacar del poder, y por ahí entra Carlos Martel a llegar a ser un rey franco. Y este Carlos Martel va a ganar en la batalla de Poitiers. ¿A quién le ganan? A los musulmanes, ¿no? O sea, es decir, acá, a veces se la llama también segunda batalla de Poitiers, para diferenciarla de la primera, que en el año 732, en esa batalla de Poitiers, la primera batalla de Poitiers, enfrentó a los francos de Carlos Martel con un poderoso ejército omeya o musulmán. Esta última se conoce a sí mismo como batalla de Tours, o sea, la batalla de Poitiers, la segunda batalla de Poitiers entre ingleses y franceses, se llama también batalla de Tours, para diferenciarla de la batalla de Carlos Martel frente al ejército omeya. Ahora, ¿quién fue Eduardo de Woodstock? Acá está, muchachos, ¿ve? Nació un 15 de junio de 1330 y murió en Londres el 8 de junio de 1376. Llamado el Príncipe Negro. Se diría negro, profesor, pero si en Inglaterra todos son gringos, son blancos. Y encima un rey, nunca he visto un rey negro. Y ese es un príncipe negro. No, vamos a ver por qué se llama príncipe negro, ¿ya? Fue el primer hijo del rey Eduardo III de Inglaterra y de su esposa la condesa Felipa de Henao, y el padre, o sea, ¿quién fue? Padre del rey Ricardo II de Inglaterra, ¿quién? Eduardo de Woodstock. Él es el padre del rey Ricardo II de Inglaterra. Este príncipe de vestimenta y armadura negra, por eso se le llamó príncipe negro, se vestía todo de negro, ¿ya? Vestimenta y armadura de negro. Dirigió con mucho éxito las batallas de Crécy y Poitiers. No llegó a ser rey de Inglaterra porque murió antes de alcanzar la corona, pero su hijo, Ricardo Corazón de León, sería el nuevo rey de Inglaterra. ¿Ya? Y aquí está una imagen de el Caballero Negro. Toda su vestimenta de color negro, ¿no? Él es Eduardo de Woodstock. Adentro hay un cuerpo gringo. No se olviden, muchachos. Cuerpo gringo, hijo del rey Eduardo III, ¿ya? Ahora viene el Tratado de Bretigny, o Bretigny, también conocido como Tratado de Calais. Se concluyó el 8 de mayo de 1360 entre los representantes del rey Eduardo III de Inglaterra y los de Carlos V, hijo del rey Juan II el Bueno, ¿ya?
O sea, Carlos V va siendo hijo del rey Juan II el Bueno y otros representantes de Eduardo III van a firmar este tratado. Pero el 24 de octubre de 1360, o sea, de mayo hasta octubre, ya los reyes Juan II y Eduardo III, acompañados de sus hijos primeros, ratificaron este acuerdo en Calais, permitiendo una tregua de 9 años en la Guerra de los 100 años. Es decir, el Tratado de Bretting pone fin a la, el tratado puso la primera tregua de la guerra. ¿Ya? Y acá también termina la primera parte, el primer periodo de la Guerra de los 100 años. Ahora dice acá, Eduardo III, rey de Inglaterra, recibió propiedad sobre Aquitania. O sea, es decir, con este tratado, Eduardo III, que ganaba las guerras, se hace dueño de Aquitania y se lo arrebata a Inglaterra. Y Aquitania era un inmenso territorio que comprendía muchos territorios pequeños dentro de Francia. ¿Ya? Y ahora, pero a cambio, ya, un territorio francés, pero a cambio, ¿qué le decían? Ya, yo te voy a hacer. El rey de Francia dijo, mira, el rey de Inglaterra, ya, llévate a Aquitania, pero renuncia a la corona francesa. Ya no pretendas, porque en una parte, muchachos, Eduardo III se nombró rey de Francia. Siendo rey de Inglaterra, se hace nombrar rey de Francia. Entonces, para que firmen el tratado de Bretigny, le propusieron, mira, te llevas a Aquitania, pero renuncia a la corona francesa. Y así lo hizo. Eduardo III renunció a la corona francesa, pero al mismo tiempo, muchachos, el rey de Francia, Juan II, había caído prisionero por el Caballero Negro. O sea, Eduardo de Woodstock lo había hecho prisionero. Y para conseguir su libertad firmó el tratado y se comprometió a pagar un millonario rescate, el cual nunca pagó porque decidió volver a la cárcel y allí murió. ¿Ya? Es decir, no puedo pagarla, no puedo perjudicar a Francia pagando mucha suma de rescate, mejor prefiero morir en la cárcel. Y así lo hizo, regresó a la cárcel moribundo Juan II y evitó pagar ese millonario rescate, ¿no? Bien, muchachos. Ahora, segundo periodo de la guerra. Reinado de Carlos V en Francia. En el reinado de Carlos V, Francia se recuperó pronto. Aliado de Castilla. Mira, ¿quiénes lo van a apoyar a Francia? A Francia, muchachos, lo van a apoyar. ¿Quiénes? Lo apoya Portugal. Lo apoya Castilla. Lo apoya Navarra. O sea, el reino de Castilla, el reino de Navarra. Hay que recordar que España, antes de ser España, muchachos, estaba conformado por 5 reinos divididos. El reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Granada, el reino de León y el reino de Navarra. 5 reinos, muchachos, ¿ya? Que al final, cuando se casaron el rey de Aragón, Fernando II de Aragón, con la reina Isabel I de Castilla, fusionaron ese territorio, lo juntaron. Eso va a venir en el año 1492, ¿no? Cuando ya Cristóbal Colón decide venir hacia la India y se topa con nuestro continente, ¿no? Entonces ahí se junta con estos reyes, al casarse el reino de Castilla con el reino de Aragón, los demás reinos, los otros 3 reinos van a juntarse estos 2 reinos y van a formar el gran reino de España que actualmente existe. Acá dice, ¿no? En el reinado de Carlos V, Francia se recuperó pronto. Aliado de Castilla y Portugal, inmovilizó a Navarra y amenazó por la espalda el dominio inglés en Guyena. Denunciado el tratado de Bretigny, ya en 1368, y su desconocimiento, se reanudó la guerra contra Inglaterra, llevada victoriosamente por Du Guesclin, nombrado condestable. O sea, Du Guesclin dirige la guerra en representación de Carlos V y va a vencer a los ingleses. Aquí comienzan las victorias. En el segundo periodo de la guerra comienzan las victorias de Francia, muchachos. Entre victorias y derrotas, por acá comienza una victoria.
se fuese apoderando de los territorios que los ingleses ocupaban en Francia, hasta dejar reducidos sus dominios a Bayona, Burdeos y Calais. O sea, de varios territorios solamente le dejaron 3. En 1376 y 1377 murieron el príncipe negro. En el 76 muere el príncipe negro, y un año después, en 1377, muere el rey su padre, rey Eduardo III de Inglaterra. Crisis en Inglaterra y Francia. La tregua que siguió a estas victorias fue de grave crisis en Inglaterra a consecuencia de los desastres militares. Un herrero llamado Wat Tyler dirigió una temible insurrección obrera que puso en peligro la corona de Ricardo II. Aunque éste consiguió dominarla, no pudo evitar que los nobles le destronaran para nombrar a su primo Enrique VI de Lancaster en el año 1399. En cambio, en Francia, al mismo tiempo, la locura de Carlos VI, ¿se acuerdan de Carlos VI? Llega a tomar el poder Carlos VI, provocó la formación de una regencia. O sea, vamos a nombrar un regente que gobierne mientras le dure su locura a Carlos VI. La disputa por el poder entre el duque de Borgoña, o sea, los borgoñeses, y el duque de Orleans y los Armagnacs, o sea, que dicen, no, produjo una verdadera guerra civil llamada de borgoñeses y Armagnacs, los de Orleans, ¿no? ¿Ya? Listo, una crisis en Inglaterra por la sublevación de Wat Tyler, y en Francia por la locura de Carlos VI. Pero ya en este segundo periodo, Francia se va recuperando. Francia va recuperando territorios regalados a Inglaterra. Tercer periodo de la guerra. Enrique V de Inglaterra supo aprovechar la guerra civil de Francia, ¿no? En Francia había una guerra civil entre borgoñeses y armagnacs, y logró vencer a los franceses en Azincourt. Ya, es decir, mientras Francia se debatía en una crisis, en una guerra civil entre los borgoñeses y los armagnacs, aprovecha esto Enrique V de Inglaterra y ataca a Francia, ¿no? Ya dice, la batalla de Azincourt en el año 1415, en la que los franceses reincidieron en los mismos defectos de Crecy y Poitiers, o sea, cometen los mismos errores. El duque de Borgoña, Felipe el Bueno, desolado por el asesinato de su padre Juan sin Miedo, rey, ¿no?, atribuyó al delfín, Carlos, o sea, el rey Carlos le dijo, tú mataste a mi padre, Juan sin Miedo. Y como tú mataste a mi padre, entonces este duque de Borgoña, Felipe el Bueno, se pasó a la fila de los ingleses, y con su ayuda, estos impusieron al débil rey francés Carlos VI el Tratado de Troyes. Es decir, acá Inglaterra ataca a Francia con ayuda de un francés. ¿De quién? De Felipe el Bueno. O sea, atribuido porque murió su padre, supuestamente asesinado por el rey francés. Y esto dicen, bueno, mataron a mi padre, entonces yo voy a decidir apoyar a Inglaterra. Y se pasa al lado de Inglaterra, le da los secretos. Inglaterra va a vencer a Francia y va a obligar a Carlos VI a firmar el Tratado de Troyes en el año 1420, por el que se pactaba el matrimonio de Enrique V, o sea, el rey Enrique V de Inglaterra, me voy a casar con tu hija Catalina, se lo dijo a Carlos VI, hija del rey francés, ¿ve? Carlos VI, tú tienes una hija llamada Catalina, muy bien, yo como rey de Inglaterra, te obligo a firmar el Tratado de Troyes, donde yo me caso con tu hija. Acepta este tratado y Enrique V se casa con Catalina, y el hijo que naciera de este matrimonio heredaría el trono de Francia con perjuicio del delfín. Este es Enrique V, y aquí está Carlos VI, ¿ya? Enrique V y Carlos VI. Él impone a Carlos VI a firmar el Tratado de Troyes, donde obliga al rey Carlos VI a entregar a su hija Catalina como mujer de Enrique V. Y el hijo que naciera debería ser el próximo rey de Francia. Cuarto periodo de la guerra. A los 2 años del Tratado de Troyes, murieron Carlos VI y Enrique V.
O sea, firmado el Tratado de Troyes, murieron Carlos VI, el suegro, y Enrique V, el yerno. Y fue coronado en París Enrique VI, rey de Francia e Inglaterra. Un niño de 10 meses. Imagínense, muchachos. Es decir, coronan a un niño de 10 meses, llamado Enrique VI, como rey de Francia y al mismo tiempo rey de Inglaterra. ¿Por qué? Porque como muere Enrique V, rey de Inglaterra, se queda sin rey Inglaterra. Muere Carlos VI, se queda sin rey Francia. Entonces dijeron, ya muy bien, el niño que nació, ya, llamado Enrique VI, hijo de Enrique V, entonces va a ser rey de Francia y al mismo tiempo rey de Inglaterra, porque como es nieto de Carlos VI e hijo de Enrique V de Francia y de Inglaterra, entonces este pequeñín va a ser es nombrado coronado rey de Francia y de Inglaterra. ¿Qué tal chiste? Pero nacionalistas franceses, muchachos, había gente que no está loco, decía, ¿cómo vamos a nosotros a un hijo de un rey inglés? ¿Vamos a reconocerlo como rey? ¡No! Vamos a traer a Carlos VII. Vamos a nombrarlo a Carlos VII como rey de Francia. Entonces desconocieron a Enrique VI como su rey y nombraron a Carlos VII como rey de Francia. Los ingleses sitiaban Orleans. O sea, en razón de este desconocimiento, los ingleses sitiaron Orleans, la ciudad de Orleans en Francia. Cabeza de puente sobre la Loria, única región que escapaba a su dominio, es decir, Orleans todavía no dominaba Inglaterra. ¿Y quién nació en Inglaterra? Perdón, muchachos, en Orleans. ¿Y quién vivía en Orleans? Una dama muy humilde, campesina ella, llamada Juana y apodada de Arco. Juana de Arco. Aparece la personalidad de Juana de Arco en el cuarto periodo de la guerra, cuando los ingleses ocuparon Orleans, la tierra de Juana de Arco. Y al mismo tiempo Carlos VII ya era reconocido como rey de Francia, desconociendo a Enrique VI, el niño de 10 meses. La reacción francesa, Juana de Arco, la dama de Orleans. Así se le llama a la dama, a Juana de Arco, ya muchachos. Presentándose ante Carlos VII, le señaló, o sea, la dama de Orleans, le dijo, le señaló como verdadero rey. Señor, tú eres mi verdadero rey. Yo sé que hay otro rey llamado Enrique VI, que es un niño, el rey de Inglaterra y de Francia, pero señor, para mí usted es mi rey, le decía la dama de Orleans. Entonces, le dijo, el misticismo ganó a los franceses. ¿Qué quiere decir misticismo? O sea, mística, la mística francesa. Un rey de Francia para los franceses, no un rey de Inglaterra para los franceses. Carlos VII a Juana de Arco le confió un ejército. Es decir, ya, mira, Juana de Arco, tú vas a dirigir este ejército, ya, con el que pudo entrar a Orleans en el año 1429. Le sacó la mugre a los ingleses Juana de Arco, muchachos. Después de esa victoria hizo, o sea, es decir, gana en Orleans, recupera Orleans, derrota a los ingleses y al mismo tiempo, ¿saben qué hace Juana de Arco? Hizo coronar a Carlos VII en Reims. Tú eres el verdadero rey de Francia y ¡pum! Lo hace coronar como rey. Luego venció a los ingleses en Patay. Al año siguiente entraba en Campigné, pero al hacer una salida fue hecha prisionera por los borgoñeses. Ahora, ¿quiénes son los borgoñeses? ¿Se acuerdan los borgoñeses que estaban en una guerra civil? Franceses en plena guerra civil. Estos franceses envidiosos, con cierta envidia, como vencía y como decía, como una mujer, Juana de Arco, una mujer va a dirigir un ejército, ese rey está loco, y encima esa mujer es campesina. No, vamos a chaparla, pum, los borgoñeses, traidores franceses,
la capturan a Juana de Arco y se lo entregan a los ingleses. Ahora, estos ingleses, muchachos, la acusaron de instigación y en la Universidad de París fue sometida a un proceso, la acusaron de hechicería. Condenada a la hoguera, murió quemada en Rouen en el año 1413. Imagínense, muchachos. Aquí hay, vamos a luego observar esta partecita, ¿ya? Muy bien, ahora, muchachos, fin de la Guerra de los 100 años. La actuación de Juana de Arco fue breve, pero decisiva. En 1435, Felipe el Bueno de Borgoña firmó el Tratado de Arras con Carlos VII, por el que se conservaba Artois y Picardía, y se le dispensaba de prestar homenaje al rey de Francia. El mismo año moría Lord Bedford, jefe del ejército inglés. En 1437, París abría sus puertas a Carlos VII como rey de Francia. En 1441 se firmó una tregua de 9 años, conservando a los ingleses tan solo la parte de Guyena y Normandía. Rota la tregua, en 1449 por los ingleses, fueron vencidos poco a poco y quedaron reducidos en una pequeña plaza de Calais, terminando así, sin ningún tratado de paz, la Guerra de los 100 años. Ahora, muchachos, ella es Juana de Arco. Y Juana de Arco, muchachos, fue fundamental en la guerra para que pueda ganar, ¿quién? Para que pueda ganar Francia frente a los ingleses. Entonces, en ese sentido, muchachos, vamos a ver que Juana de Arco, mis queridos estudiantes, va a ser primordial, preponderante en la guerra en que Francia va a ganar a los ingleses. Ahí dice, ¿no? Por ejemplo, dice, muchachos, dice, Francia se hallaba agotada, pero acá quiero hacer una corrección, muchachos. Tengo acá una duda, voy a retroceder acá, ¿ya? Acá he escrito mal, muchachos, dice. Condenada a la hoguera, estamos hablando de la dama de Orleans. Condenada a la hoguera, murió quemada en Rouen. Acá le he puesto 1413 y es al revés acá, ¿ya? Es 1000, o sea que acá viene, muchachos, cambiamos esto. Primero es el 3 y después el 1. En 1431, ¿ya? En este año fue asesinada Juana de Arco, porque no puede ser posible que muera en 1413 y ataque Orleans en 1429, ¿cierto? No, acá es un pequeño error de escritura. Ella en 1429 ingresó a Orleans y la recuperó, venció a los ingleses y lo recuperó, pero no puede ser que muera en el año 1413, ahí hubo un error de escritura, muchachos. Murió condenada a la hoguera en el año 1431. Ahora, mis queridos estudiantes, fin de la Guerra de los 100 años. La actuación de Juana de Arco fue breve pero decisiva. En 1435, Felipe el Bueno de Borgoña, ya está, esto está explicado, ¿cierto? Y al final, los ingleses fueron arrinconados solamente a una pequeña plaza de Calais y la guerra terminó sin ningún tratado de paz y chao pampa mía, la Guerra de los 100 años. Pero ahora, ¿qué sucedió en Francia después de la guerra? Al terminar la Guerra de los 100 años, Francia se hallaba agotada, como cualquiera, ¿no? Como cualquier país. El feudalismo estaba deshecho, el campo, a merced de los salteadores. Carlos VII restableció el orden, apoyándose en la burguesía y en los segundos de la burguesía. En las ordenanzas de Orleans reglamentó la economía y a la vez la justicia, y estableció el ejército permanente. Con estas reformas puso a Francia en el camino de la monarquía absoluta, y Francia se va a recuperar como un gran reino y una potencia europea con Carlos VII. En cambio, en Inglaterra, muchachos, se originó la guerra de las dos rosas. Se le conoce con este nombre porque los adversarios, acá, Guerra de las Dos Rosas.
El que estaba gobernando Inglaterra era Enrique VI de Inglaterra. Su símbolo era una rosa roja. ¿Ya? Una rosa roja. Entonces, y tenía como ayudante a Ricardo de York, o sea, la familia de York, que tenía como símbolo una rosa blanca. ¿Ya? Ricardo de York, consejero de Enrique VI de Inglaterra, con una simbología de una rosa roja. Dice, este conflicto tuvo lugar en el siglo XV en Inglaterra, después de la Guerra de los 100 años, ¿ya? Acá dice, de los Lancaster, era el rey que ocupaba el trono, o sea, Enrique VI representaba a la familia de los Lancaster, cuyo símbolo era una rosa roja. En cambio, Ricardo de York representaba a la familia de los York. York, rosa blanca. Lancaster, rosa roja. Consejero del rey, le declaró la guerra por la corona a Enrique VII. Siendo su consejero, ¡pum!, le quiere quitar la corona. Imagínense, muchachos. Después de 30 años de guerra entre ambas rosas, al final, Eduardo VII de la Rosa Roja, o sea, descendiente de la Rosa Roja, fue coronado rey de Inglaterra e impuso una nueva dinastía. Ya no la dinastía de los Lancaster ni de los York. A pesar de que él descendía de la dinastía de los Lancaster, Eduardo va a imponer la dinastía Tudor. Ya para tratar de apaciguar la guerra, contrajo matrimonio con la reina Isabel de la Rosa Blanca. Es decir, Eduardo de la Rosa Roja, para limar las pericias con la Rosa Blanca, se casa con la reina Isabel de esa rosa. Mis queridos estudiantes, ahora viene el trabajo de extensión. Al término de observar el video, deben transcribir al cuaderno los mapas conceptuales que estén en Word. Ya desarrollado, le toman foto y lo envían a mi WhatsApp personal el próximo lunes, 10 de agosto de 9 a 9:30. Pero por favor pongan datos del colegio tal. Primero pongan apellidos y nombres, grado y colegio. Por favor, para identificarlo rapidito y poder trasladarlo al registro, muchachos. Ya, déanme esa facilidad, por favor. Hoy mismo se desarrollan las prácticas del libro de las páginas 77, 78 y 79. Antes de que acaben las clases, le toman foto y lo envían al mismo WhatsApp. Un abrazo fraterno, muchachos. Gracias por la atención prestada a esta clase de la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Bien, mis queridos estudiantes, nos estaremos viendo en otra oportunidad.